Madre soltera, a la que casi no le quedaba dinero, da un paso que parece una locura, y compra una escuela abandonada prácticamente por unas monedas. Todos creen que es un error, pero mientras recorre el viejo edificio, descubre una extraña puerta en el sótano, detrás de la cual se esconde algo capaz de cambiar su vida para siempre. La vida de Daniel Rivera se había convertido en una secuencia de días tan parecidos entre sí que a veces le parecía imposible recordar cuándo exactamente había comenzado aquella rutina interminable. No era una vida marcada por grandes tragedias ni por acontecimientos dramáticos, sino por algo más silencioso y persistente: la lenta presión de las dificultades diarias. Cada mañana comenzaba antes de que el sol apareciera sobre los edificios bajos del barrio donde vivía, en un pequeño apartamento que parecía resistir el paso del tiempo con la misma obstinación cansada que su dueño. El apartamento ocupaba el segundo piso de una construcción antigua, cuyos pasillos siempre olían ligeramente a humedad y pintura vieja. Las paredes interiores estaban cubiertas por una capa de color crema que se había ido oscureciendo con los años. En algunos rincones la pintura se levantaba formando pequeñas grietas que Daniel observaba sin entusiasmo cada vez que regresaba del trabajo. El refrigerador emitía un zumbido irregular, como si estuviera constantemente luchando por seguir funcionando. La mesa de la cocina tenía marcas profundas de uso y una de sus patas había sido reforzada con un trozo de madera que Daniel había colocado meses atrás. A pesar de todo, el lugar estaba limpio. Daniel mantenía el apartamento ordenado con una disciplina casi silenciosa, no porque fuera un hombre especialmente meticuloso, sino porque aquel pequeño espacio era el único refugio real que tenía. Allí vivía con su hija Sofía, y la idea de ofrecerle al menos un hogar tranquilo le parecía una responsabilidad más importante que cualquier otra cosa. Sofía tenía 10 años y una curiosidad tranquila que contrastaba con la dureza del mundo que rodeaba a su padre. Le gustaba leer libros viejos que Daniel encontraba en tiendas de segunda mano o en cajas olvidadas de bibliotecas que liquidaban su inventario. También pasaba horas dibujando en cuadernos que llenaba con casas imaginarias, calles llenas de árboles y edificios que parecían sacados de historias antiguas. Daniel observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que ella percibía más de lo que decía. Los niños tenían una forma especial de entender la vida de los adultos, incluso cuando nadie se la explicaba. Cada día Daniel se levantaba antes del amanecer. Preparaba café en una cafetera antigua que tardaba demasiado en calentarse y luego revisaba las cuentas que se acumulaban sobre la mesa: facturas de electricidad, alquiler, gastos escolares, alimentos. Los números nunca parecían acomodarse de manera favorable. Siempre había algo que quedaba pendiente. Su trabajo en el almacén de materiales de construcción comenzaba temprano. El edificio del almacén era enorme, lleno de pasillos metálicos y montones de cajas que se apilaban hasta alturas que parecían desproporcionadas. Allí, Daniel pasaba horas levantando sacos de cemento, trasladando palets y revisando inventarios. El trabajo exigía fuerza física y paciencia, pero ofrecía pocas recompensas más allá del salario justo para continuar sobreviviendo. Con el paso del tiempo, Daniel había aprendido a no esperar cambios repentinos. Su vida se había convertido en una estructura simple: trabajar, regresar a casa, cuidar de Sofía, pagar cuentas, dormir y repetir el proceso al día siguiente. No era una vida heroica ni particularmente emocionante. Era simplemente la vida que le había tocado. Una noche de finales de otoño, después de una jornada especialmente larga en el almacén, Daniel llegó al apartamento más cansado de lo habitual. Sofía estaba sentada en la mesa dibujando algo con lápices de colores que ya se habían vuelto demasiado cortos por el uso. La luz amarilla de la lámpara iluminaba el pequeño espacio de la cocina, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas.
Daniel calentó una cena sencilla y después de comer se sentó frente al viejo portátil que utilizaba ocasionalmente para revisar noticias o buscar objetos baratos en páginas de anuncios. No tenía ningún propósito concreto aquella noche. Simplemente navegaba por la pantalla como quien mira por una ventana sin esperar encontrar nada especial. Entre los anuncios apareció una sección dedicada a subastas municipales. Eran propiedades abandonadas, terrenos olvidados, edificios que las autoridades locales querían vender para liberarse de responsabilidades. Daniel no solía prestar demasiada atención a esas cosas. La mayoría de esas propiedades requerían inversiones enormes que estaban muy lejos de su realidad. Sin embargo, uno de los anuncios llamó su atención. Se trataba de una antigua escuela de ladrillo situada en las afueras de la ciudad. El anuncio incluía algunas fotografías tomadas desde distintos ángulos. El edificio se veía viejo y parcialmente deteriorado. Varias ventanas estaban cubiertas con tablas de madera. El patio exterior estaba invadido por maleza y arbustos que habían crecido sin control durante años. Daniel abrió las imágenes con mayor detalle. La escuela tenía 2 plantas y un diseño simple pero sólido. A pesar de su estado descuidado, el edificio transmitía una sensación de estabilidad que no desaparecía ni siquiera bajo las señales evidentes de abandono. La descripción del anuncio era breve. Antiguo edificio escolar fuera de uso, venta sin garantías, propiedad ofrecida en subasta pública. Lo que realmente lo sorprendió fue el precio inicial. Era tan bajo que durante unos segundos Daniel pensó que debía tratarse de un error. Volvió a leer el anuncio varias veces. Comparó la información con otros lotes disponibles. Nada parecía indicar que hubiera una equivocación. Simplemente era una propiedad que nadie parecía querer. Durante un largo rato, Daniel observó las fotografías sin moverse. Había algo en aquel edificio que despertaba una sensación difícil de explicar. Tal vez era la forma en que la estructura de ladrillo permanecía firme a pesar de los años. Tal vez era la idea de que en aquel lugar habían estudiado generaciones de niños antes de que el tiempo lo convirtiera en un espacio olvidado. Daniel sabía que comprar un edificio abandonado era una decisión absurda para alguien en su situación. No tenía dinero para reparaciones importantes ni experiencia en proyectos de restauración. Lo más razonable era cerrar la página y olvidarse del asunto. Sin embargo, aquella noche no pudo hacerlo. Durante los días siguientes, la imagen de la escuela regresaba a su mente con una persistencia extraña. Mientras levantaba cajas en el almacén o conducía de regreso a casa, se sorprendía imaginando cómo sería caminar por los pasillos del edificio. Intentó convencerse de que aquella idea era simplemente una distracción pasajera, pero cuanto más trataba de ignorarla, más clara se volvía la sensación de que había algo importante en esa oportunidad aparentemente insignificante. Finalmente, decidió inscribirse en la subasta. No lo hizo con entusiasmo ni con la confianza de alguien que espera ganar. Lo hizo con la cautela de quien toma una decisión que todavía no termina de comprender. El día de la subasta llegó con un cielo gris y un viento frío que recorría las calles del centro administrativo donde se realizaba el evento. El salón era pequeño y estaba ocupado por un grupo reducido de personas que conversaban en voz baja mientras revisaban documentos. Los lotes comenzaron a presentarse uno tras otro. Propiedades pequeñas, terrenos, almacenes viejos. Algunos generaban cierto interés, otros pasaban casi desapercibidos. Cuando llegó el turno de la escuela, el ambiente cambió muy poco. El edificio fue descrito brevemente por el funcionario encargado y la cifra inicial apareció en la pantalla. Daniel sintió como su corazón comenzaba a latir con más fuerza. Esperó unos segundos que parecieron eternos. Nadie levantó la mano. Entonces lo hizo él. La subasta continuó durante unos instantes, pero el interés fue mínimo. Al final el martillo golpeó la mesa y el edificio quedó adjudicado. La antigua escuela había sido vendida por una cantidad que apenas podía describirse como dinero.
Daniel permaneció sentado durante unos segundos más, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Había llegado al lugar con la sensación de que probablemente regresaría a casa con las manos vacías. En cambio, ahora tenía frente a él los documentos que confirmaban algo difícil de creer. Era el nuevo propietario de una escuela abandonada. Al salir del edificio administrativo, el viento parecía más frío que antes. Daniel guardó los papeles en una carpeta y caminó lentamente hacia su coche. No sentía euforia ni triunfo. Lo que sentía era algo más complejo, una mezcla de incertidumbre, responsabilidad y una curiosidad que crecía a cada minuto. 2 días después, decidió visitar la propiedad. El camino hacia las afueras de la ciudad atravesaba zonas cada vez más silenciosas. Las calles asfaltadas daban paso a carreteras secundarias rodeadas de árboles altos y campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cuando finalmente apareció frente a él, la escuela parecía incluso más grande que en las fotografías. El edificio de ladrillo se alzaba con una dignidad silenciosa. La fachada estaba cubierta por manchas oscuras de humedad y algunas ventanas estaban rotas o selladas con madera. Aún así, la estructura se mantenía firme, como si hubiera resistido los años con paciencia. Daniel bajó del coche y se acercó lentamente. La puerta principal estaba cerrada, pero no asegurada. Empujó con cuidado y la madera cedió con un crujido prolongado. El aire interior era frío y olía a polvo antiguo. Un largo pasillo se extendía frente a él, iluminado por la luz tenue que entraba por las ventanas cubiertas. A ambos lados se alineaban puertas que conducían a antiguas aulas. Daniel avanzó despacio, escuchando el eco de sus propios pasos sobre el suelo. Las aulas estaban llenas de restos del pasado. Escritorios viejos, pizarras con marcas desvanecidas, estanterías vacías. En una pared permanecía colgado un mapa escolar que el tiempo había decolorado casi por completo. Mientras caminaba por el edificio, Daniel comenzó a sentir algo inesperado. No era miedo ni arrepentimiento. Era la extraña sensación de haber llegado a un lugar que todavía tenía algo que decir. La escuela estaba abandonada. Sí, pero no parecía completamente muerta. Había una presencia silenciosa en sus paredes, una historia suspendida que no había desaparecido del todo. Daniel continuó explorando lentamente los pasillos. No sabía exactamente qué esperaba encontrar allí, pero en algún punto muy profundo de su intuición comenzaba a comprender que aquella compra absurda podía esconder algo que todavía no alcanzaba a imaginar. Durante varios días después de su primera visita, Daniel no pudo dejar de pensar en la escuela. Mientras levantaba sacos de cemento en el almacén o conducía por las calles grises de la ciudad, la imagen del edificio de ladrillo regresaba a su mente con una claridad inesperada. No era una obsesión ruidosa, ni una ilusión de riqueza repentina. Era algo más silencioso y persistente, como una pregunta que aún no había encontrado respuesta. La escuela se había instalado en su pensamiento con una fuerza que no lograba explicar. Había algo en sus pasillos vacíos, en las paredes cubiertas de polvo y en el eco de sus propios pasos que le producía una sensación difícil de nombrar. No era tristeza, aunque el lugar estaba lleno de recuerdos invisibles. Tampoco era miedo, era más bien la impresión de que aquel edificio no había terminado su historia. Daniel comenzó a regresar allí cada vez que podía. Después del trabajo, antes de que anocheciera por completo, conducía hacia las afueras de la ciudad y entraba nuevamente en el edificio silencioso. Con cada visita exploraba una parte distinta, avanzando poco a poco, como si recorriera un mapa olvidado. La segunda vez, decidió examinar con más cuidado las aulas del primer piso. La luz de la tarde entraba por algunas ventanas rotas y dibujaba rectángulos pálidos sobre el suelo. Las mesas estaban cubiertas de polvo, pero muchas seguían en su lugar, alineadas como si los estudiantes fueran a regresar en cualquier momento. En una de las paredes aún se distinguían restos de dibujos infantiles pegados con cinta vieja.
las hojas estaban amarillentas, pero los colores se mantenían sorprendentemente vivos. Daniel observó uno de esos dibujos durante varios segundos. Representaba una casa sencilla con un árbol y un cielo azul exageradamente brillante. No sabía quién lo había hecho ni cuándo, pero la imagen transmitía una alegría tranquila que parecía desafiar el abandono del lugar. Siguió caminando por los pasillos. Cada aula parecía guardar fragmentos de la vida que había pasado por allí. En algunos armarios encontró libros escolares cubiertos de polvo. En otros, cajas con cuadernos antiguos y materiales olvidados. Todo parecía detenido en el tiempo. En el segundo piso encontró la antigua biblioteca. Las estanterías aún estaban allí, aunque la mayoría de los libros habían sido retirados años atrás. Algunos volúmenes permanecían dispersos sobre las mesas. Daniel tomó uno de ellos y lo abrió con cuidado. Las páginas estaban frágiles, pero el texto seguía siendo legible. Aquella habitación tenía una atmósfera distinta al resto del edificio. El silencio era más profundo y la luz entraba suavemente por una ventana alta. Daniel permaneció allí un rato más largo de lo que había planeado. Algo en aquel lugar despertaba una calma inesperada. Con cada visita, la escuela dejaba de parecer un simple edificio abandonado. Daniel comenzó a percibir detalles que antes no había notado. La estructura era sólida. Los muros de ladrillo eran gruesos y estaban construidos con una precisión que ya no era común en edificaciones modernas. Incluso el suelo de madera de algunos salones, aunque desgastado, seguía siendo resistente. Esa sensación de solidez le produjo una idea nueva. Tal vez el edificio estaba deteriorado en apariencia, pero no estaba condenado a desaparecer. Tal vez aún tenía futuro. Durante una de esas exploraciones más detenidas, Daniel decidió examinar las zonas menos visibles de la escuela. Había recorrido casi todos los salones principales, pero aún quedaban espacios técnicos y áreas de servicio que no había revisado. Fue entonces cuando descubrió la puerta que conducía al sótano. La entrada estaba al final de un pasillo estrecho, parcialmente cubierta por una vieja mesa volcada. Daniel apartó el mueble con esfuerzo y encontró una escalera de concreto que descendía hacia la oscuridad. Encendió la linterna de su teléfono y comenzó a bajar. El aire se volvió más frío a cada paso. El olor a humedad era más intenso y las paredes estaban cubiertas por tuberías antiguas que recorrían el techo bajo. Cuando llegó al fondo, se encontró en un corredor estrecho que conectaba varias habitaciones pequeñas. El sótano parecía haber sido utilizado para almacenamiento y mantenimiento. Había estanterías metálicas vacías, cajas deterioradas y herramientas oxidadas abandonadas en las esquinas. Algunas habitaciones parecían haber servido como depósitos de archivos o materiales escolares. Daniel caminó despacio, iluminando cada rincón con la linterna. El silencio en el sótano era distinto al del resto de la escuela. Allí el sonido de sus pasos parecía apagarse rápidamente, como si el lugar absorbiera cualquier ruido. Exploró varias habitaciones sin encontrar nada especialmente llamativo. Sin embargo, cuando estaba a punto de regresar hacia la escalera, algo llamó su atención. En una de las paredes del corredor había una puerta diferente. No era especialmente grande, pero su diseño contrastaba con las otras puertas del sótano. Mientras que las demás eran simples paneles de madera pintados de gris, aquella tenía una estructura metálica más pesada. El marco parecía reforzado y el pomo era distinto. Daniel se acercó lentamente. Intentó abrirla, pero no se movió. La examinó con la linterna. El metal estaba cubierto por polvo, pero el mecanismo de cierre parecía mucho más sólido que el de cualquier puerta normal del edificio. Durante un momento pensó que tal vez era una antigua sala de mantenimiento o un depósito especial, pero algo no encajaba. La puerta no solo era más fuerte, también estaba situada en un lugar extraño, como si hubiera sido instalada después de que el edificio ya estuviera terminado.
Daniel recorrió la pared con la mano. Los ladrillos alrededor parecían ligeramente distintos del resto del corredor. No era una diferencia grande, pero estaba allí. Golpeó suavemente la superficie. El sonido fue diferente. En lugar del eco sólido de una pared maciza, percibió una resonancia hueca. Daniel se quedó quieto. Repitió el golpe. El mismo sonido volvió a responder desde el otro lado. Una sensación de inquietud recorrió su espalda. No era miedo exactamente, sino la intuición clara de que había descubierto algo que no estaba destinado a ser visto con facilidad. Durante varios minutos examinó la pared y la puerta sin saber qué hacer. Intentó forzar el pomo una vez más, pero el mecanismo permaneció inmóvil. Finalmente decidió regresar a casa. Aquella noche apenas durmió. La imagen de la puerta metálica y el sonido hueco detrás de la pared volvieron a su mente una y otra vez. Al día siguiente, después del trabajo, regresó al edificio con una linterna más potente y algunas herramientas simples. El sótano estaba tan silencioso como la noche anterior. Daniel se acercó nuevamente a la puerta y comenzó a examinar con más cuidado la zona donde los ladrillos parecían diferentes. No tenía la certeza de lo que estaba haciendo, pero su intuición le decía que debía mirar más de cerca. Trabajó lentamente, quitando pequeños fragmentos de mortero deteriorado. El proceso era lento y agotador, pero después de un tiempo uno de los ladrillos cedió ligeramente. Daniel lo retiró. Detrás de él apareció un espacio oscuro. Su respiración se volvió más pesada. Continuó retirando algunos ladrillos más, hasta que el hueco fue lo suficientemente grande para iluminar el interior con la linterna. Lo que vio al otro lado no parecía una simple cavidad en la pared. Era una habitación completamente oculta dentro del sótano de la escuela. Daniel amplió el hueco con cuidado y finalmente logró abrir un paso suficiente para entrar. El aire dentro del espacio era sorprendentemente seco, como si la habitación hubiera sido diseñada para proteger algo del paso del tiempo. Encendió la linterna y avanzó lentamente. La habitación era más grande de lo que había imaginado. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera oscura. Había estanterías y armarios empotrados cuidadosamente alineados. En varios de ellos descansaban cajas de madera y pequeños cofres metálicos. Daniel se acercó al primero. Dentro encontró objetos que no tenían ninguna relación con una escuela. Había monedas antiguas organizadas en bandejas, documentos guardados en carpetas de cuero y pequeños objetos decorativos que parecían extremadamente antiguos. Abrió otra caja. Dentro había relojes antiguos, piezas de joyería y medallas. Daniel sintió que el pulso se aceleraba. Aquello no era un simple escondite improvisado. Era una colección. Todo estaba ordenado con una precisión meticulosa, como si alguien hubiera dedicado años a reunir y catalogar cada pieza. Siguió recorriendo la habitación con la linterna. Entonces vio algo que lo dejó completamente inmóvil. En el fondo de la sala, integrado en la pared, había un gran compartimiento metálico, un antiguo sistema de seguridad, un enorme compartimiento de acero que parecía una caja fuerte empotrada en la estructura del edificio. La superficie metálica estaba cubierta de polvo, pero el diseño era inconfundible. Era una puerta blindada con un mecanismo de cierre complejo. Daniel comprendió en ese momento que lo que había encontrado era apenas el comienzo. La habitación ya contenía objetos que claramente tenían valor histórico, pero aquello que estaba guardado detrás de la puerta de acero podía ser algo mucho más grande. Se acercó lentamente. Pasó la mano por la superficie fría del metal. El mecanismo estaba cerrado. Daniel permaneció allí varios minutos, iluminando la puerta con la linterna mientras trataba de comprender la magnitud de lo que había descubierto. Había comprado una escuela abandonada casi por nada, y ahora se encontraba frente a una cámara oculta que parecía guardar una colección entera olvidada por el tiempo.
Pero lo más importante aún seguía cerrado detrás de aquella pesada puerta de acero. Daniel comprendió que la historia de aquel edificio apenas estaba comenzando a revelarse. Daniel permaneció largo tiempo frente a la puerta de acero empotrada en la pared del cuarto oculto. La linterna iluminaba la superficie metálica cubierta de polvo, revelando los contornos de un mecanismo complejo que había sido diseñado para resistir décadas sin abrirse. El silencio del sótano parecía más profundo que nunca, como si el edificio entero contuviera la respiración. Durante un momento sintió la tentación de intentar forzarla él mismo, pero la idea desapareció casi tan rápido como había surgido. Aquella puerta no estaba hecha para abrirse con herramientas improvisadas. Además, algo en su interior le decía que debía actuar con más cuidado que nunca. Regresó a casa esa noche con la mente llena de imágenes que aún no lograba ordenar. Sofía dormía cuando entró en el apartamento, y la pequeña lámpara de la cocina proyectaba una luz tenue sobre la mesa. Daniel dejó las llaves, se sentó y permaneció varios minutos mirando la pared frente a él. No pensaba en dinero ni en fortuna. Pensaba en responsabilidad. Aquella puerta podía contener algo insignificante o algo enorme. Y cualquiera de las dos posibilidades cambiaría la forma en que debía actuar a partir de ese momento. Durante los días siguientes decidió avanzar con prudencia. Lo primero que hizo fue revisar con más atención los documentos de la propiedad. El contrato de compra indicaba claramente que el edificio había sido vendido con todo su contenido. Aquella cláusula le daba una tranquilidad relativa, pero Daniel sabía que el asunto no era tan simple. Si el contenido del sótano resultaba tener valor histórico o cultural, podían aparecer muchas preguntas. Por eso decidió buscar asesoría antes de abrir la caja fuerte. El primer paso fue contactar a un abogado local especializado en propiedad y patrimonio. No era un despacho elegante ni costoso. El abogado era un hombre mayor que llevaba años trabajando con asuntos municipales y registros de propiedad. Daniel le explicó la situación con calma, evitando exageraciones. El abogado escuchó con atención y revisó los documentos del edificio. Después de varias horas de conversación y análisis, concluyó que, legalmente, Daniel tenía derecho sobre todo lo que se encontrara dentro de la propiedad adquirida. Sin embargo, también advirtió que si el contenido tenía relevancia histórica o artística, podría despertar interés público. Aquella respuesta no resolvía todas las dudas, pero al menos confirmaba que Daniel no estaba actuando fuera de la ley. El siguiente paso fue encontrar a alguien capaz de abrir la caja fuerte sin destruir su contenido. El abogado le recomendó a un técnico especializado en cerraduras antiguas y mecanismos de seguridad. Era un hombre de manos fuertes y mirada tranquila que había trabajado durante años restaurando sistemas de seguridad antiguos en bancos y edificios históricos. El día que regresaron a la escuela, el cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire tenía un olor húmedo que anunciaba lluvia. Daniel abrió la puerta principal y condujo al técnico y al abogado a través de los pasillos silenciosos del edificio. El eco de sus pasos resonaba en el suelo de madera mientras descendían al sótano. Cuando finalmente entraron en la habitación oculta, el técnico se detuvo frente a la puerta metálica con una expresión de concentración absoluta. Limpió con un paño la superficie del mecanismo y observó los detalles durante varios minutos. El diseño era antiguo, pero extraordinariamente sólido. Aquella puerta había sido fabricada para proteger algo que su propietario consideraba extremadamente importante. El proceso para abrirla no sería rápido. El técnico instaló sus herramientas con paciencia. Cada movimiento era lento y preciso. Daniel observaba desde unos pasos de distancia, consciente de que aquel momento representaba una frontera invisible entre la incertidumbre y una verdad que aún no podía imaginar. El trabajo duró horas. El sonido de las herramientas metálicas resonaba suavemente contra el mecanismo interno mientras el técnico avanzaba paso a paso.
En algunos momentos parecía que la cerradura no cedería nunca. Pero finalmente, después de una última maniobra cuidadosa, el sistema interno produjo un sonido seco y profundo. El técnico se apartó ligeramente. La puerta estaba abierta. Daniel sintió que el aire de la habitación se volvía más pesado. Nadie habló durante varios segundos. El técnico tomó la manija y tiró lentamente. La pesada puerta se movió con un crujido largo, como si hubiera permanecido cerrada durante generaciones. El interior de la cámara reveló algo que ninguno de ellos esperaba ver. No era un pequeño compartimiento con unos pocos objetos valiosos. Era un espacio organizado con un cuidado casi obsesivo. Había cajas de madera perfectamente alineadas, carpetas de cuero, vitrinas metálicas y estuches cerrados con cerraduras delicadas. El técnico iluminó el interior con una lámpara portátil. Dentro había colecciones completas de monedas antiguas clasificadas por época, piezas de joyería cuidadosamente envueltas en tela protectora, documentos históricos guardados en fundas especiales y varias pinturas pequeñas protegidas por marcos de madera oscura. Todo estaba acompañado por etiquetas escritas a mano y registros detallados. Aquello no era un escondite improvisado. Era una colección privada extraordinaria. Daniel tomó una de las carpetas con cuidado. En su interior encontró un catálogo escrito décadas atrás. Cada objeto estaba registrado con descripciones meticulosas y notas sobre su origen. El nombre que aparecía repetidamente en las páginas era el de un hombre que había vivido a principios del siglo pasado y que había sido conocido como empresario y benefactor local. Aquel hombre había financiado la construcción de la escuela muchos años atrás. Los expertos que Daniel consultó en los días siguientes confirmaron lo que ya comenzaba a ser evidente. La colección reunida en aquella cámara secreta tenía un valor histórico enorme. Algunas piezas eran extremadamente raras y habían desaparecido de registros públicos hacía generaciones. La noticia comenzó a circular lentamente entre especialistas, historiadores y abogados. Daniel trató de mantener discreción, pero el descubrimiento era demasiado grande para permanecer oculto durante mucho tiempo. Las propuestas comenzaron a llegar. Algunos coleccionistas privados ofrecieron comprar piezas individuales. Casas de subastas sugirieron vender partes de la colección para obtener ganancias inmediatas. Otros expertos recomendaron dividir el conjunto y distribuirlo entre distintos museos. Cada propuesta prometía resolver de inmediato todos los problemas económicos de Daniel. Sin embargo, cuanto más pensaba en aquellas opciones, más inquietud sentía. Cada vez que regresaba a la escuela para supervisar el inventario de los objetos encontrados, caminaba por los pasillos vacíos del edificio y sentía que el lugar tenía una historia que merecía continuar. Las aulas, la biblioteca, los corredores silenciosos. Todo parecía recordarle que aquel edificio había sido creado para el aprendizaje y la memoria. Una noche, regresó al cuarto oculto y se sentó frente a las cajas abiertas. Miró los objetos uno por uno. No veía solamente riqueza. Veía décadas de historia, esfuerzo y cuidado reunidos por alguien que había creído profundamente en el valor de preservar el conocimiento. En ese momento comprendió algo. Vender la colección pieza por pieza sería la forma más rápida de convertir aquel hallazgo en dinero. Pero también significaría dispersar la historia que aquel hombre había reunido con tanto cuidado. Daniel decidió que no quería ser recordado como el hombre que desmanteló aquella colección. Quería hacer algo distinto. Con el apoyo del abogado y de varios especialistas, comenzó a diseñar un plan. La escuela sería restaurada. Parte de la colección sería utilizada para financiar las reparaciones necesarias, pero el núcleo principal permanecería en el edificio. El proyecto era ambicioso. El edificio necesitaba nuevas ventanas, reparaciones estructurales, electricidad moderna y espacios adecuados para preservar las piezas históricas. El trabajo comenzó lentamente. Durante meses, la vieja escuela volvió a llenarse de actividad.
Equipos de restauradores limpiaban paredes, reparaban suelos y reforzaban techos. La biblioteca fue reconstruida y convertida en un archivo histórico. Las antiguas aulas se transformaron en salas de exposición, donde las piezas de la colección podían ser observadas y estudiadas. Sofía visitaba el edificio con frecuencia. Caminaba por los corredores recién iluminados y observaba las vitrinas con una fascinación silenciosa. Para ella, la escuela ya no era un edificio abandonado, era un lugar lleno de historias. Para Daniel también lo era. El día en que finalmente se abrió el edificio restaurado al público, el cielo estaba despejado y el sol iluminaba la fachada de ladrillo con una luz cálida que parecía devolverle la vida. La gente comenzó a llegar poco a poco. Algunos venían por curiosidad, otros habían oído hablar del descubrimiento y querían verlo con sus propios ojos. Daniel permanecía cerca de la entrada, observando cómo las personas cruzaban la puerta que durante tantos años había permanecido cerrada. Recordó el momento en que había visto el anuncio por primera vez en la pantalla de su viejo ordenador. En aquel momento, la compra había parecido una decisión absurda tomada por un hombre que apenas tenía recursos para sostener su vida diaria. Ahora comprendía que aquel paso había sido el comienzo de algo mucho más grande. Sofía caminaba entre las salas del museo, observando las vitrinas con los ojos brillantes. Daniel la miró desde la distancia y sintió una calma profunda que no había conocido en mucho tiempo. Había comprado una escuela abandonada casi sin dinero, y dentro de ella había descubierto una fortuna. Pero mientras observaba el edificio lleno de luz y personas, entendió que el verdadero tesoro no era solo lo que había estado escondido detrás de aquella puerta de acero. El verdadero tesoro era haber tenido el valor de abrirla. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades extraordinarias allí donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video, porque así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si de verdad te conmovió, compártelo con tus amigos o envíalo a alguien que en este momento necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no dejes de ver otras historias del canal, porque hay muchas más historias increíbles que pueden sorprenderte tanto como esta. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.